y la política, por lo tanto, establece y mandata, digamos, a la ejecución de este plan de adaptación y mitigación al cambio climático, de modo de generar infraestructuras y edificaciones que sean resilientes al clima y bajas en carbono, mediante proyectos, y esto es algo que vamos a hacer insistente durante toda la presentación, digamos, que estén longitudinalmente a través de todo el ciclo de vida de los proyectos planificados, diseñados, construidos, operados, eventualmente desmantelados, garantizando durante todo el ciclo de vida la sostenibilidad en los 4 pilares en los cuales se estructura esta política de sostenibilidad. Los 4 pilares del pilar económico-financiero, social, ambiental e institucional. Entonces, yendo ya al motivo y al plan, ¿no está avanzando? Un poco. Ahí sí. El plan obviamente se tiene que hacer cambio de los principales impactos del cambio climático en nuestro país y que afectan a la infraestructura. Algunos de ellos son conocidos, el tema de las marejadas y otros efectos en el nivel del mar, el exceso de precipitaciones, la escasez hídrica en vastos territorios y las consecuencias en incendios forestales, y cómo eso lleva también o incorpora amenazas a los servicios de infraestructura y edificación pública que provee el MOP. Hay algunos ejemplos, o sea, cómo estos impactos tienen efectos en la infraestructura portuaria, por ejemplo, en la infraestructura hidráulica con menos capacidad acumuladora de nuestros embalses, por ejemplo, u otros efectos en la escasez hídrica, y por los excesos de temperatura, las afectaciones en las losas, que puede ser, o en los pavimentos, que afecta tanto a la infraestructura aeroportuaria como evidentemente la vialidad. Esos son algunos pequeños ejemplos de la multiplicidad de efectos y amenazas que tiene la infraestructura. El plan, el plan anterior de adaptación y mitigación de los servicios de infraestructura del cambio climático tuvo vigencia entre el 2017 y 2022. Se efectuó una serie de reportes anuales y además se contó con el apoyo del BID para generar un análisis, un seguimiento, por así decir, una evaluación con una serie de recomendaciones, entre las cuales uno pudiera destacar esas 4, que son de alguna manera las que tomamos como foco para los objetivos y para la estructura de las medidas. El mejorar el diseño de medidas para mayor concatenación entre ellas y una mejor progresividad en su implementación. Focalizar énfasis de las medidas que sean factibles de realizar y que logren un mayor impacto. Ahí también hubo un análisis respecto al tipo de medidas del plan anterior y por lo tanto esa fue una recomendación bien importante. Y luego establecer un sistema de gestión del plan y una gobernanza que permita dar seguimiento y priorización de las medidas a implementar y configurar un mecanismo que asegure esa implementación de las medidas por parte interna del ministerio a través de sus direcciones y también en forma colaborativa con los ministerios coadyuvantes. Un tema que también fue relevante fue la evaluación del tipo de medida y avanza. Sí, se me fue la idea de que estaba en una de esas cajitas, pero después me voy a acordar. Vale. Y por lo tanto, entonces tenemos ya nuestro objetivo general del anteproyecto, que está textualmente ahí reproducido: propiciar el desarrollo de obras públicas que sean resilientes, que permitan a los territorios y sus comunidades la adaptación, o derechamente cómo la infraestructura se adapta a esos territorios, a esa condición de impacto en beneficio de las comunidades y sus territorios. Y también, por otro lado, reducir las emisiones acorde a los compromisos de Chile en torno a la carbono neutralidad. Y, por lo tanto, aquí se recoge en la propuesta una de las recomendaciones que venía de la evaluación del plan anterior, que tiene que ver con facilitar las condiciones habilitantes para desarrollar eso y con medidas que sean efectivas, con 2 ámbitos, en la integralidad del ciclo de vida del proyecto
y también en forma articulada entre los distintos servicios. Y para eso, en los últimos 2 años, implementar las acciones a nivel de proyecto. O sea, el énfasis es cómo generamos infraestructura habilitante y cómo ya empezamos a implementar esas acciones a nivel de proyecto. Y por lo tanto, a nivel de objetivos específicos, se buscó interpretar esas recomendaciones que hablaban de integralidad y de planificación, o sea, la integralidad en términos longitudinales, cómo la resiliencia y la carbono neutralidad de las obras públicas se aplica de forma integral a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, y viene un esquema en las siguientes láminas que apunta a eso. Y también el concepto de planificación, o sea que ese ciclo de vida tiene que ver también con incorporar esto, adecuar nuestros sistemas de planificación para identificar en etapas tempranas las necesidades de obras públicas que requiere el país frente al cambio climático. Y los otros 2 objetivos también tienen que ver con las evaluaciones que se hicieron del plan anterior, que hablan de una mejor coordinación institucional para el cumplimiento de medidas y los aspectos colaborativos o los procesos colaborativos con el sector público, con el sector privado para la concepción e implementación de las obras públicas sostenibles. En términos de coordinación, ahora me acordé de lo que quería mencionar antes, una de las evaluaciones positivas del plan anterior fue una adecuación a la institucionalidad por parte del Ministerio, en que se gestó el Departamento de Cambio Climático y en cada uno de las direcciones se ha estado ya impulsando, cosa que hay que profundizar, también una responsabilidad en ese mismo ámbito, el Departamento de Cambio Climático que está alojado dentro de la DGOP y que es el que dirige. El anteproyecto está, como mencionaba antes, en proceso de consulta pública en este momento. Ahí hay un error. Bueno, en esta fase de consulta pública fueron 15 talleres presenciales, pero en la fase temprana se hicieron otros 15, por lo tanto son 30 talleres presenciales realizados en todas las regiones. La estructura de la consulta ciudadana, tanto en la forma de recoger las observaciones como en los mismos talleres, cómo se gestó el proceso de análisis en los mismos talleres, fue ordenado en mesas de trabajo según el tipo de medidas asociadas a la adaptación, a la mitigación y economía circular, y medidas de tipo transversal, inclusivas y género responsivas. Hasta el momento hemos contado casi 1000 participantes en cada uno de estos 30 talleres, y está un último programado para el cierre acá en la región metropolitana, que va a ser el próximo, en 2 lunes más. Eso. Y aquí hay un desglose, que no lo voy a detallar evidentemente, pero cómo fue este proceso dividido entre la participación temprana, que fue efectuada, Belín, a principios de año, no, o fines del año pasado. Entre fines. Y la consulta ciudadana actual, que está en proceso. Esto se complementa evidentemente con el proceso de consulta que está alojado en los mecanismos tradicionales que estipula el reglamento, o sea, con la página web, con la disponibilidad en las seremis respectivas de dejar las observaciones, etcétera, que estamos recibiendo. La estructura del plan, del anteproyecto del plan, tiene este objetivo general que ya mencioné, los objetivos específicos que son de carácter general, que apuntan a las distintas líneas estratégicas, y en términos de las líneas estratégicas son 6 asociadas a adaptación, las primeras: desarrollo de infraestructura resiliente al cambio climático, la gestión de riesgos de desastre, luego asociados a mitigación, el fomento de la sostenibilidad, dice ahí, pero en realidad debiéramos decir ahí fomento de la mitigación y economía circular. Hay una precisión que no nos quedó muy buena en el título de la línea estratégica 3, que es un poco amplio. Las certificaciones, que son súper importantes y en lo cual la Dirección de Arquitectura es pionera a nivel país y que se quiere extender mediante este plan a otros servicios, aeropuertos en particular y concesiones. La gestión integrada, las 5 y las 6 tienen que ver con la transversalidad. La gestión integrada para incorporar el cambio climático, y las 6 específicamente a
las infraestructuras que contemplen criterios género responsivos e inclusivos. En total son 17 medidas, siguiente por favor, que están estipuladas o detalladas tal cual con esa misma, esto es digamos un pantallazo, por así decir, de lo que está en el anteproyecto, y ahí está un poco diferenciados de la 1 a la 5, son las de adaptación, de la 6 a la 12, las referidas a mitigación y economía circular, y las de carácter transversal o integral, que engloban tanto adaptación como mitigación, como la inclusión y los géneros responsivos de la 13 y la 17. Por el lado de la derecha están las líneas estratégicas que mencioné antes. Sí. ¿Ah? Y esto es bien importante, y aquí un poquito quería ya ir cerrando, digamos, cómo se ha buscado el proceso alimentar estas medidas a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos según lo considera el Sistema Nacional de Inversiones, desde la planificación estratégica, cuando se planifica a nivel de, valga la redundancia, de planes, hasta y que pasa después cada una de esas iniciativas a nivel de idea, de perfil, hasta que eso pasa a la preinversión, con estudios de prefactibilidad o de factibilidad, luego a la inversión y luego a la operación, que puede conllevar también el desmantelamiento. Entonces ahí hay un orden específico que quisimos focalizar en términos de que las medidas apunten específicamente a cada una de esas fases. Algunas de esas tienen un carácter más transversal, que toman preinversión e inversión, o derechamente como la 14, que habla de metodologías de evaluación social, o la 17 de inclusión y género responsiva, las que están abajo, que evidentemente engloban todo el ciclo de vida. No sé, Evelyn, si quieres profundizar. Sí, gracias. Tal vez comentar que la definición de cómo estructuramos esta nueva versión del plan le dimos bastante vuelta, porque el plan anterior se estructuraba como medidas de adaptación, esto, medidas de mitigación, esto. En esta nueva versión dijimos, bueno, como bien decía Daniel, aprendimos que había que entrar un poco más en el ADN y que no fuera como un atributo especial, sino que entrara en la lógica de los proyectos, tanto en la adaptación como en la mitigación. Pensamos también al comienzo hablar de las tipologías y por tipología de obra ir desarrollando las temáticas. Pero con el correr y con varios estudios que hemos realizado durante este año nos dimos cuenta que al menos para nosotros hacía bastante sentido trabajar con el ciclo de vida de los proyectos. De manera que en etapas tempranas, como bien comentaba Daniel, se recojan desde los territorios las necesidades que tiene el país respecto a adaptación y mitigación, que vaya bien coordinado con los gobiernos regionales, los planes regionales municipales, y además algunas medidas bien concretas en algunas direcciones que tienen un avance ya que vamos recogiendo también en el plan, como por ejemplo la red vial crítica, que es una metodología que permite, ¿cierto?, dotar al país de aquella red vial que sabemos que no tiene que fallar, no perder el servicio de conectividad, y eso lo vamos complementando durante estos 5 años con más profundidad en temas de cambio climático, porque esa red vial ha sido construida más bien para otro tipo de amenazas naturales, son los terremotos, ciertos volcanes, etc. Entonces, bueno, ahí ustedes ven en cada una de las cajitas cómo también se cruzan las temáticas. Especialmente en diseño y ejecución tenemos, ¿cierto?, medidas de adaptación por un lado en diseño, pero también de mitigación y de gestión integrada. Lo mismo en ejecución. En ejecución, bueno, huella de carbono, gestión de residuos, todo eso va por la línea de economía circular y mitigación. Y las certificaciones vemos repetidas en diseño y en ejecución, porque bien decía Daniel, en arquitectura hoy día se certifican los diseños ya hace bastantes años, más del 90% de los proyectos que diseñan esta dirección tienen la certificación de edificación sustentable, y se está trabajando fuerte e impulsando que esa misma certificación se lleve al área de la construcción. Y por eso está replicada las dos cajitas en estas dos fases. Bueno, así mantenimiento y desmantelamiento, la misma lógica. Y nos permite tener un paraguas más integral y de coherencia y más transversal de cambio climático en todo lo que hace el Ministerio. Gracias, Dani. Súper. Solo una pequeña precisión como gráfica respecto a la lámina. Los resúmenes de cada una de las medidas son un acortamiento de los títulos. Puede que algunos de ellos no expresen bien el carácter de la medida. Entonces o sea, esto hay que revisarlo. Esto es solamente una cosa ilustrativa.
qué sé yo, la 15, fortalecer gobiernos regionales. Claro, eso está en el contexto de la infraestructura. No es que pues, ahí uno puede erróneamente pensar que el plan de cambio climático está apuntando a fortalecer los gobiernos regionales. Por eso que no nos quedemos con el resumen del subtítulo. Y lo otro, que hay una cajita de color gris que por error debió ser verde, que es la 9, que tiene que ver con mitigación y economía circular. Siguiente. Tal vez las láminas anteriores, el resumen que hiciste, están el número y la medida, que están bien explicadas. Ahí sí. Aquí hicimos un resumen gráfico y ahora estoy viendo que quizá algún resumen del título no quedó así tan feliz. Esto es bien importante. En nuestro anteproyecto, ¿quiénes son nuestros ministerios? ¿Dónde somos coadyuvantes? Claro, como los ministerios, dónde somos coadyuvantes en el cuadro de la izquierda y dónde el MOP es coadyuvante de otros planes. No, eso es en la izquierda. No, al revés. Al revés. Sí. ¿Quién en el plan del MOP, cuáles son nuestros coadyuvantes en el plan y quién nosotros somos coadyuvantes en otros planes? Eso. Sí, y la siguiente, si quieres, aquí entramos a un ejemplo de... Disculpa, Daniel, pero tal vez comentar que, bueno, nos hemos estado reuniendo con cada uno de los sectores para afinar bien nuestra participación como coadyuvantes y también viceversa, nosotros como ejecutores de plan con los ministerios respectivos que estamos contemplando como coadyuvantes. Y finalmente, esto quedó como medio descuadrado, ¿sí? Como que se cambió. ¿No se entiende? Pero es un ejemplo dos ejemplos tomados como pantallazos de del anteproyecto, de la ficha. Evelyn, si quiere. Sí, claro, bueno, estas fichas las fuimos adaptando, bueno, lo hicimos en el anteproyecto, todos bien sabemos que las guías que iban complementando en cómo hacer, ¿cierto?, este tipo de fichas, fueron saliendo como en forma paralela, entonces hicimos un híbrido, un poco lo que nos pedía la ley, un poco como sabíamos que iba a venir la ficha, y por eso están estos detalles de el nombre, la medida, los objetivos, línea estratégica, pusimos también ahí los ODS, y hoy día sabemos que también tenemos que complementar eso con la estrategia climática a largo plazo y la NDC, por ejemplo. La descripción y cada una de las medidas está asociada con acciones, ¿cierto? Y los resultados esperados, las instituciones responsables dentro del ministerio, porque, bueno, la mayoría de ustedes saben que somos un ministerio grande, que tiene al menos 4 direcciones ejecutoras y una dirección general como concesiones que realizan las obras. Entonces también era importante para nosotros dejar establecido quiénes tienen la responsabilidad dentro del ministerio, además de los ministerios coayudantes. Y también mencionar que incorporamos como coayudante un actor que no es propiamente del Estado, no es un ministerio, que es el CES, que es la Certificación de Edificación Sostenible. Bueno, tiene eso, la sinergia o cobeneficios de la medida. Sabemos que, por ejemplo, esta misma medida de soluciones basadas en la naturaleza tiene cobeneficios también en el tema de mitigación. Y veo que es la transversalización del enfoque de género. Ahí dejando, bueno, si es que existe, cómo se desarrolla, etc. Y tal vez para pasar en la ficha de mitigación, más o menos similar. Esta ficha claramente tenemos que, y con el proceso de consulta también hemos ido mejorándola en términos de, ¿cierto?, establecer cómo el MOP con sus distintas medidas apoya la carbono neutralidad y en el futuro también con el tema de los costeos por el informe financiero que solicita el PLE. Con eso parece que vamos a terminar. Con eso terminamos, subsecretario. Queda una lámina más. Verdad, sí. Sí, claro. Con esto termina el anteproyecto. Quisimos hacer un barrido literal del anteproyecto que aprobó nuestra ministra. Y el último capítulo tiene que ver con los arreglos institucionales, que tienen que ver un poquito con lo que mencioné antes, la creación de la División de Infraestructura Sostenible y el Departamento de Cambio Climático. Una acción similar está impulsando concesiones también. La creación y la integración de distintas mesas que estaban circulando, o sea, funcionando, operando dentro del ministerio a través de una instancia más regulada, que es el Comité de Infraestructura Sostenible y Cambio Climático. Y con este desafío de profundizar la institucionalidad, estos arreglos institucionales en el MOP a nivel regional, eso es bien importante. A nivel regional, en general, existe un encargado, por así decir, de temas ambientales y territoriales. Y necesitamos relevar eso
a este nuevo enfoque y a nivel de cada uno de los servicios o direcciones del ministerio. Con eso finalizamos nuestra presentación. Quedamos atentos ahí a las consultas, a los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Sí, abro la palabra para consultas, dudas de los consejeros y consejeras. Comentarios. Pilar. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Primero, felicitarlos por el trabajo que hicieron. La verdad, nosotros como Cámara Chilena de la Construcción estamos muy contentos con el resultado del documento. En lo personal, lo que me toca también es como dentro de la Cámara también se pregunta algo que ustedes también se hicieron dentro de esto, cómo esto puede ser una herramienta efectivamente implementable. Creemos que se ve en el documento la oportunidad que tiene la Ley Marco de Cambio Climático en hacer los cambios que, más allá de meras intenciones. Entonces, como énfasis en que las medidas sean factibles, se notan. Y una recomendación también como para la relación con el mundo privado es también poder transmitir eh, que esto no, como la continuidad que tienen estos planes, independiente del gobierno de turno que se encuentre, como creo que es un énfasis importante que a la comunidad porque hemos visto, uno como ciudadano ha visto una serie de políticas públicas que después quedan guardadas en un cajón dependiendo del gobierno de turno. A veces salen a pasear y otras veces se quedan ahí para siempre. Entonces creemos que es importante darle el énfasis del cumplimiento de la Ley Marco de Cambio Climático y explicarla también de que es una ley que en su 98% es una ley que obliga o genera obligaciones para el propio Estado, independiente del gobierno de turno. Entonces también es una herramienta muy útil. En cuanto a algunas observaciones que nosotros tenemos, eh, respecto como a temas de sostenibilidad en construcción en obras públicas, en temas de economía circular, algunas recomendaciones podría ser, estas son más que solamente esta área, pero en general como tratar de cruzar lo mismo que está haciendo, o sea, tratar de cruzar el trabajo y no vimos tampoco como coadyuvante al MIMBU. Hay varias cosas que el MIMBU también está haciendo y que se replican y que podrían maximizarse. Por eso también una invitación también a que podrían ver en temas de economía circular. Hay un tema como de cuánta normativa ajustada se requiere para, por ejemplo, implementar el tema de áreas reciclados, pavimentos reciclados, qué le falta al sistema para que pueda implementarse de manera efectiva. Esto como en la práctica hay algunos inspectores fiscales que son más llanos a, a implementar, por ejemplo, pavimentos reciclados y otros no, pero porque tampoco los inspectores fiscales tienen un marco regulatorio que los resguarda a ellos como funcionarios públicos. También se entiende esa dificultad. Y también una participación quizás también más activa en la norma chilena, o no sé si más activa, pero que se note y que mueva un poco más la aguja y acelere el tema de la norma chilena de áreas reciclados. Creemos que ahí también hay una oportunidad. Cuanto también nos parece muy adecuado todo lo que tiene que ver con resiliencia. Estamos bien contentos con las medidas que se implementan ahí. Lo que sí podríamos como comentar es que se contempla el análisis de aquella infraestructura existente, de revisar aquella infraestructura existente ya dañada ya que ya ha sido objeto de las consecuencias del cambio climático, pero creemos que también habría que considerar aquella infraestructura existente que se ve amenazada, más no todavía dañada, por así decirlo, cómo podemos analizarla desde el ámbito de inversiones, como para, por así decirlo, no sé si hay que reforzarla, si es que requiere de algún tipo de programa para que no se convierta y no pase a este stock de infraestructura que haya que reponer o mejorar.
sino que hacer el refuerzo antes. Y también nosotros como Cámara también nos estamos como preguntando cuán más barato es invertir en resiliencia versus en tener que reponer luego la infraestructura. Eh, con respecto a como la línea de base que ocupan para hacer como el diagnóstico general, se utiliza harto el informe del Fundamenta 45 de la Cámara Chilena de la Construcción, que también muchas gracias por considerarnos como parte de los informes, que mide el tema de huella de carbono, pero creemos también que como que ya es momento de poder hacer el cruce con vivienda de la estrategia nacional de huella de carbono, como poder integrarlo y ver la posibilidad también de integrar, y si bien no es su responsabilidad, no sé, como ministerial propiamente tal, de ¿qué pasa con la inversión que hacen los gobiernos regionales y que no ejecutan ni el MOB ni el MIMBU? Como que esa no está dentro como de la mirada de cuando se mide también el tema de la huella de carbono. Entonces, también creemos que también es una oportunidad como para darle una vuelta. Eh, por otro lado, también todas aquellas materias que son soluciones basadas en la naturaleza. Ahí tenemos, de nuevo, hay una estrategia que está elaborando el Ministerio de Vivienda, que lo contempla también en su plan de ciudad, con apoyo de la FAO, con un convenio suscrito también por el Ministerio del Medio Ambiente, que creemos que tienen que estar ustedes, porque no puede ser que el MIMBO haga unas soluciones basadas en la naturaleza con un foco y las de ustedes sean otras. Como creemos que tiene que haber una cosa un poco más integrada al respecto. Em, y eso básicamente, como que creemos firmemente como que se requiere una coordinación mayor eh, en cuanto a que su experiencia también es bastante guía para otros ministerios y en temas de resiliencia quizás ustedes van un poco más adelante y se podría aprovechar ese capital para no empezar desde cero en otros sectores. Pero nuevamente estamos muy, muy, muy contentos con el resultado de este plan. Así que muchas felicitaciones y cuenten con nosotros para eso. Gracias, Pilar. Voy a dar las palabras y al final. Eh, Rodrigo. Sí, Pilar. Hola, buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo tengo algunos comentarios y preguntas. Bueno, lo primero como comentario me dio la impresión de que, o sea, no me dio la impresión, digamos, observo que algunas de las diapositivas que presentaron no estaban contenidas en el informe y encuentro que las diapositivas ayudan a aclarar algunos puntos del informe. ¿Mm? Entonces probablemente eso va a ser importante para su mejora. A mí no me quedó tan claro en el informe, puede ser que haya sido un tema mío, digamos, pero no me quedó claro exactamente qué medidas correspondían a mitigación y adaptación en el informe. O si estaba, no es muy claro, no es muy explícito. Y por eso ayuda después esta diapositiva que ustedes muestran, donde efectivamente se ve claramente qué medidas corresponden a cada estrategia, digamos, si estrategias de adaptación o estrategias de mitigación. ¿Mm? Entonces es un punto importante, creo yo, de mejora en el informe, para la claridad en su estudio por parte de la sociedad civil. ¿Mm? Em, por otro lado, eh, bueno, entiendo que esto es algo que hemos, dentro de este COSOC, hemos conversado muchas veces. A esta altura me pareciera que es un tema más bien institucional, digamos, de cómo se han diseñado la operación de estos planes, que en esta etapa no incluyen los costos. ¿M? Entonces eso también dificulta un poco poder evaluar como consejero, evaluar la viabilidad, ¿verdad? Y la pertinencia en términos de un análisis costo-beneficio que esto tiene para el país, ¿verdad? Porque claramente no se estipula ningún costo y muchas de las acciones integradas son estudios, son guías, son manuales, son capacitaciones, son protocolos. Por lo tanto, me imagino, digamos, que no es tan complejo poder
evaluar estos costos, lo que sería súper importante poder tenerlo. Y por otro lado también me quedo con una pregunta y un comentario, es que hay dos elementos que ustedes plantean como resultado de la evaluación del plan anterior, que se refieren por un lado, a la priorización del trabajo y por otro lado, a la concatenación de las medidas. Y para mí, en este informe, al revisarlo, justamente yo le iba a plantear eso, porque por un lado, no me queda claro en el informe, y no sé si eso de alguna manera lo pueden explicar ahora o lo piensan detallar en el próximo anteproyecto, cómo se concatenan estas medidas en el tiempo. ¿Mm? Ustedes mostraron ahora algo que ayuda, que no está en el informe o no está en el anteproyecto, que es este esquema de cómo se integran las medidas en el ciclo del proyecto, ¿verdad? Lo que sin duda eso ayuda a entender bastante digamos, la relación entre las medidas, ¿verdad? En el marco de un ciclo, que no está en el informe, o yo no lo ve, perdón si estaba, pero yo no lo vi en el anteproyecto, esa diapositiva que estructura el ciclo, que eso clarifica bastante. Pero de todas maneras, yo me quedo con la sensación de que muchas de las acciones, o sea, perdón, que las medidas no presentan un cronograma, presentan las acciones, pero no tienen un cronograma. Entonces, cuesta poder evaluar realmente cómo se concatenan estas medidas, cómo se distribuyen en el tiempo, y algo que también yo quisiera destacar, que creo que es importante poder abordarlo, que es cómo se van a priorizar, porque como no tenemos costo, no sabemos realmente cuál va a ser la decisión estratégica del Estado para financiar todos estos planes, y por lo tanto uno pudiese asumir, digamos, desde el sentido común, que no va a haber financiamiento para todas las acciones. ¿Mm? Yo no soy funcionario público, así que puede que esté diciendo alguna brutalidad, pero uno puede como asumir eso como ciudadano, decir, realmente van a haber presupuestos disponibles para todas estas acciones, y por lo tanto uno sería muy interesante también tener una evaluación de la priorización de esta acción. Es decir, cuál es de ahí como yo extraño un poco que en algunas veces, si no me acuerdo, fue Jorge el que como lo comentó, decir que a veces en estos resúmenes ejecutivos o uno pudiese también establecer como una estrategia en términos de qué medidas son las prioritarias. Y en ese sentido, qué medidas van a tener prioridad en términos de asignación presupuestaria o en su implementación. Entonces, esos son algunos de los elementos. El último comentario que quiero hacer es que no me queda claro, si ustedes lo pueden aclarar, que las medidas de mitigación, insisto, en el informe mismo, no me quedaron claro cuáles eran. Creo que no es explícito en el anteproyecto. Sí queda explícito en la presentación, pero no en el anteproyecto. No me queda claro si se va a evaluar o no el aporte a los compromisos de mitigación que tiene el ministerio. Y eso me da la impresión, yo vi una tabla, la tabla 3 donde estaban, pero no pude ver realmente esa tabla 3 cómo se correlacionaba con las medidas, porque no tenían el mismo nombre. Entonces ahí me fue difícil, como ciudadano que revisa el proyecto, parte del consejo, poder tener claridad respecto a cuál es el aporte de estas medidas en términos de mitigación real. Esos son mis comentarios y agradezco mucho la presentación y el trabajo. Muchas gracias, Rodrigo. Gladys y luego Jorge. Gracias. Ok. Muchas gracias por la presentación, mucho más clara, por lo menos, como está más reducida para entender la envergadura que se está planteando en este plan. Concuerdo con Pilar y con Rodrigo, hay varias cosas que yo iba a decir también respecto a lo que ellos ya comentaron, pero me parece un plan muy interesante que incluye elementos que otros planes no ha tenido. Y aquí es donde me quiero detener. Ustedes claramente tienen una mirada y tratan de profundizar en la economía circular. Más aún, consideran para mirar y poder de alguna manera pragmar más claramente el tema de economía circular, hablan de ciclo de vida. Que esto tiene que ver algo también, como decía Rodrigo, y creo que Pilar, es de la continuidad de los proyectos, cómo se mide la continuidad. Y ahí es donde vienen las dudas de cómo se va a ver esta continuidad a través de los gobiernos, porque una obra a veces parte en un gobierno, se corta la cinta en otro, ¿verdad? Y bueno, hay que mirar cuál es la proyección de ese ciclo de vida, sobre todo
considerando lo que está pasando con los extremos del cambio climático. Pero quiero detenerme un poquitito en las medidas, en que están hablando claramente de ciclo de vida. Y mi pregunta es, ¿cómo van a comprobar, cómo van a evaluar, qué herramientas van a utilizar para precisamente utilizar instrumentos que estos ciclos de vida se cumplan, por ejemplo, con la estrategia de eficiencia energética? Ustedes hablan, por ejemplo, en el punto 8 de las medidas, voy a sacar uno solo, ¿vale? Que se ve como claro que dicen todas las palabras clave. Dicen, cuantificar el impacto en reducción de emisiones en el uso de estrategias de diseño pasivo, eficiencia energética y energía renovable no convencional en el ciclo de vida de las obras públicas. Para poder evaluar ciclo de vida, ustedes saben, yo creo mejor que yo, hay herramientas que ya se están utilizando en Europa, son muy utilizadas incluso a nivel de municipalidades, que es el análisis del ciclo de vida. Pero ellos ya tienen en todas estas metodologías la estructura energética en todos los modelos que utilizan. Entonces, ¿cómo ustedes están proyectando hacer esto? Porque cuando se habla de circularidad tenemos que medir esa circularidad. Y no necesariamente porque se esté usando la circularidad hay menos impacto o menos impacto en la salud. O energéticamente, ¿cierto? Tiene una energía más baja. Entonces, ¿cómo se va a analizar esto? Porque su plan está claramente enmarcado en circularidad y esa circularidad les trae este análisis, este ciclo de vida, y para medirlo van a tener que tener un instrumento, sino cómo se está proyectando todas estas medidas que ustedes están planteando, que precisamente este plan que ustedes están presentando en infraestructura se da para la circularidad. Está pensado, como lo hablaba Pilar también, qué sé yo, en recircular algunos materiales, pero no necesariamente eso es más eficiente energéticamente, ¿vale? Eso es un poco lo que yo quería plantear, entendiendo los avances que tienen los instrumentos de análisis de ciclo de vida, entendiendo todo lo que hay detrás también ya en conocimiento de riesgos, sobre todo ligado a cambio climático. ¿Vale? Muchas gracias y agradezco nuevamente la presentación y todo lo que se ha indicado en la mesa hoy día. Muchas gracias, Gladys. Ya. Perdón. Pueden mover el micrófono. Ah, está ahí. Está todo bien. Ok. ¿Cómo te llamas tú? Jorge Cáceres. ¿Cáceres? Sí. Perdón, tu nombre era Daniel. 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 Sector privado, Sofofa en este caso. Ah, perfecto. Gracias. Ok. Gracias por la presentación. Bueno, el subsecretario se ha perdido a las reuniones anteriores en este ámbito, pero han salido varias cosas, como decía Rodrigo y Gladys también, y Pilar, que pueden ser un poco reiterativas. Bueno, tú has escuchado, Andrés, también algunas. De hecho, hemos planteado instancias de colaboración también para optimizar el diseño de los planes, así que parto por ahí, siempre a la disposición a colaborar en ello. Digo siempre que aquí estamos todos aprendiendo, porque naturalmente que este tema, más allá que sea tal vez ya la segunda versión, digamos, pero obviamente esto está partiendo recién pensando en perspectiva, ¿no?, de largo plazo. Entonces ahora entro a alguna serie de observaciones, algunas de fondo y otras de forma, digamos. La de fondo, que creo que más allá de del cumplimiento estricto, digamos, sí, de lo que es la ley marco de cambio climático en este caso, y obviamente todos los instrumentos que están relacionados, como la contribución nacional determinada, la estrategia climática a largo plazo,
aquí hay una cosa que es latente, que es muy profunda, y que tiene que ver con cómo el país, digamos, pretende abordar este tipo de instrumentos y con qué fin, digamos. Y lo planteo de la siguiente forma. Cuando uno lee el documento, eh, la primera duda es, ¿qué es esto, digamos? ¿A qué me estoy enfrentando? Entonces hay dos posibilidades, para ponerlo muy simple. Uno, que es el aporte a la mitigación y adaptación de las acciones del MOB. ¿Se entiende? El MOB tiene que llevar adelante una serie de iniciativas, licitaciones de infraestructura, construcciones directas de muchas cosas. Siempre obviamente hay una externalización súper relevante en este ámbito. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿esto qué es lo que está abordando, digamos? ¿Cómo el MOB en ese desarrollo de sus acciones incorpora acciones que vayan en la línea de adaptación o mitigación? Otra aproximación muy distinta, y creo que es crítica, es cómo el MOB, desde su accionar transversal, contribuye a que el país completo fortalezca su adaptación y su mitigación. ¿Se entiende? Hay una diferencia bien estructural. Entonces, porque yo creo que me gusta más la segunda. La primera, bienvenido sea, es decir, acciones propias y todo lo que tenga que ver con eso. Y claro, por supuesto que será relevante. Pero si uno piensa en perspectiva, y déjenme decirlo en términos así, tal vez muy simples, todo lo que son las emisiones asociadas a las construcciones, a todas estas cosas, son relativamente bajas en el país y a nivel mundial, lo hemos dicho. Entonces, eso no va a mover mucho la brújula. Muy distinto es que el MOB se focalice y diga, a ver, cómo este ministerio dentro de su accionar puede incrementar la resiliencia hídrica del país, por ejemplo. Entonces, cuando yo leo el texto, me entra una serie de elementos que pueden ser un poquito contradictorio o disonante, porque yo veo por un lado cuando se identifican todos los riesgos, la amenaza, la exposición, cómo se desarrolla en el documento, y se habla, por ejemplo, muchas veces del tema de la resiliencia hídrica, por ejemplo. Ha sido tema todo el tema, cómo el país está preparado, cómo tiene más capacidad para hacer frente a la crisis o al estrés hídrico. Pero, por ejemplo, cuando uno ve ya las medidas, la infraestructura, cuesta hacer esa relación de para dónde se está apuntando. Porque uno cuando empieza a ver las medidas pareciera ser que están focalizadas, por ejemplo, en que los embalses o la infraestructura de agua potable rural resista ciertos elementos relacionados con el clima, pero no se habla, por ejemplo, en ninguna parte en el documento de desalación, por ejemplo. ¿Qué rol juega el MOP ahí? Nosotros hemos tenido conversaciones con la ministra Jessica López precisamente y con la DGA pensadas en que el país incremente su capacidad de resiliencia hídrica. No aparece en el documento desarrollado de esa manera. Entonces, a mí me preocupa ese enfoque y sobre todo la relación con las medidas. Si bien hay fichas, si bien hay descripción, no queda claro cuál es el foco o qué se busca, digamos. Cuando uno mira, por ejemplo, en la página 36, la inversión es ahora de 463 millones de dólares. No queda claro para qué, cómo se desglosa eso. Es una cifra macro. ¿Dónde está el KPI? ¿Cómo sé yo si este plan se cumplió o no? ¿Cómo sé yo si este plan es eficiente o no? Porque a lo mejor uno dice, oye, no, este plan yo advierto que se va a cumplir sí o sí. Porque cuando uno lee las medidas dice promover, impulsar, qué sé yo. Entonces, yo quisiera, lo hemos mencionado antes, Rodrigo lo mencionó, a lo mejor no se trata de tener, perdonen que lo diga así, un mamotreto gigante de quizás qué cosa, pero sí tener claro, lo hemos dicho en otra ocasión, un resumen ejecutivo, cuáles son los tres ejes de este plan. Con qué yo digo, oye, esta cosa sí está siendo súper estructural o aportante, y cómo sé yo que se está cumpliendo.
cuando yo miro eso, por ejemplo, algunos ejemplos muy concretos, pero voy, por ejemplo, a la tabla 3. Un segundo. En la página 24, se habla de potencial de disminución de emisiones, se habla de 0,5 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y un rango, hay otro que es 0,7. Y aparecen porcentajes de 100,2% y 146,7%. No queda claro ahí con respecto a qué se está hablando. Hay una meta, esa meta se refiere al presupuesto de carbono sectorial, y se está diciendo en suma que ese potencial de disminución de emisiones en los dos escenarios, porque todos son sobre el 100%, se va a cumplir en exceso. No sé si eso se refiere. Cuando se habla, por ejemplo, en la tabla 7, cuando se habla del parte del territorio y se habla de los embalses y el tema asociado al riego, digamos. Y se habla del impacto como la disminución del volumen de agua. Pero eso pareciese ser que se enfoca como un impacto en obras existentes, no, como decía hace un rato, en términos de resiliencia hídrica incremental del país. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de consistencias yo la extraño en el documento. Obviamente aquí la disposición es colaborar para que quede un mucho mejor documento, no es la expectativa, o sea, la lógica hacer solo crítica, sino básicamente que se incorpore algún grado de coherencia mayor cuando se habla, por ejemplo, ya en las fichas. Dejen mirar a la medida 11, perdón, en la medida asociada al tema de... Un segundo, perdón, el tema de circularidad. Cuando se habla, por ejemplo, el tema de circularidad, que ha salido mucho, porque ya quedó claro que yo veo, por ejemplo, el tema asociado a la infraestructura. A ver, lo voy a plantear en estos términos que a lo mejor se entiende mucho mejor. Yo esperaría que el MOP, con la magnitud que es ese ministerio, digamos, y la responsabilidad que tiene, uno pudiese decir, mira, el diagnóstico es el siguiente: nosotros tenemos esta infraestructura en el país para distintas situaciones. Yo echo de menos también una aproximación también más regional. Nosotros tenemos diferencias bien estructurales por macrozona, digamos. Sin embargo, no hay un mapa en el documento relacionado con eso. ¿Dónde están las zonas de mayor vulnerabilidad? Porque yo tendría primero un diagnóstico: esta es la infraestructura que existe. En segundo lugar, tendría alguna aproximación y algún KPI más asociado a los temas de los riesgos y la amenaza, porque más allá de describir en el documento lo que es riesgo, lo que es amenaza y lo que es exposición, yo diría, traduzcámoslo a ciertos elementos concretos. ¿Dónde están esos riesgos hoy día y cómo los tipifico? ¿Mi infraestructura portuaria está en riesgo? ¿Dónde? ¿De qué forma? No aparece en el documento. ¿Se entiende? Entonces, estoy pensando, perdonen que me extienda un poco, pero en un foco mucho más preciso, que ni siquiera puede ser para este plano. Ojo con eso. Si dejamos simplemente una línea o una ficha o un curso de acción orientado a perfilar mejor las medidas, porque a lo mejor la información no está, o a lo mejor es muy débil. Eso puede ser, uno lo puede ver siempre en muchas ocasiones. Dejemos una línea de trabajo en esa dirección, tengamos un buen sistema, un diagnóstico muy claro de dónde están nuestras vulnerabilidades. Donde si vivimos hace poquito tiempo en Santiago, el tema de los vientos extremos dijo la escola en nuestra infraestructura asociada a temas de distribución de electricidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay marejadas de otra escala, digamos? ¿Qué pasa? Se mencionan los incendios también, pero no hay nada relacionado con los incendios, que puede afectar dramáticamente, me imagino, a la infraestructura. Solamente el informe se menciona, pero no hay nada relacionado con eso. Entonces, catastremos nuestros riesgos,
la infraestructura es crítica, aeropuertos, no solo caminos, digamos, infraestructura también obviamente de embalses, qué sé yo, desde la perspectiva de vulnerabilidad. Después digamos, a ver, estamos bien, estamos mal, ¿qué nos falta? ¿Dónde están las tres obras de infraestructura principalmente amenazadas en el país ante estos eventos? ¿Qué vamos a hacer para eso? ¿Qué inversión necesitamos? O a lo mejor no la tenemos clara. Después, los mismos temas relacionados con resiliencia hídrica. ¿En qué situación estamos como país? ¿Qué necesitamos para hacer frente? Hemos conversado con los actores de la DGA y nos dicen, oye, tenemos un rollo tremendo por la disminución de agua y estamos viendo muchos temas relacionados con cómo se redistribuye el consumo, pero no hay ninguna acción explícita relacionada a incrementar la oferta de agua, por ejemplo. ¿Qué rol juega el MOP ahí? Que puede ser crítico, lo hemos conversado con la ministra Jessica López, que está en la 4ª región, y el presidente mismo lo mencionó, todo el tema de la infraestructura de desalación. Eso va a estar orientado solamente a que tengamos agua para consumo humano o también para actividades productivas. ¿Dónde están esas preguntas que para una institución como el MOP yo creo que deberían ser críticas? Y por lo tanto los KPI también orientados con eso. Tengo un diagnóstico, claro, en algún momento, no necesariamente ahora, pero puedo ponerme como meta el tenerlo. Después de eso me pregunto cómo fortalezco esa infraestructura. Y ahí seguramente puede haber una proyección. El MOP tiene tantas obras proyectadas en escala para los próximos años. ¿Cómo incorporamos en esas obras el tema de la resiliencia, por ejemplo? Que no es solo decir vamos a fomentar que haya materiales reciclados. Se enfoca el tema de la ficha en los residuos de construcción y demolición. Pero, por ejemplo, hemos conversado con el mismo subsecretario tiempo atrás, y la ministra lo acogió muy bien, que desarrollar todo el tema de reglamentación habilitante para el uso de materiales que podrían ser, por ejemplo, áridos artificiales. Pilar lo mencionó cuando intervino. ¿Cómo se recoge eso? Y con esto ya voy terminando. En los temas de circularidad, por ejemplo, si bien se menciona el manual de carretera, nosotros hemos visto y hemos catastrado los rollos que hay en términos de viabilidad. El manual de carreteras puede decir algunas cosas, pero a lo mejor la reglamentación de salud lo va a impedir, y lo vemos continuamente en muchos. Entonces, ¿cómo se armoniza eso? ¿Cómo hay un trabajo conjunto y cómo se incorporan KPI adecuados? Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos diagnóstico y lo entregamos al ministerio de la cantidad de materiales que podrían utilizarse en las obras de infraestructura. Eso uno podría decir, una meta bonita aquí sería hoy día 0, en un plazo de 5 años, no sé, al menos que sea el 10%, no sé, estoy pasando en vuelta. Y eso ya va explicitando mucho mejor cuál es el desafío. Entonces, con eso termino, subsecretario, perdón que me extendí, pero creo haber transmitido la pregunta. Muchas gracias, Jorge. Sí, muy interesante. Agradecer también todos los comentarios y aportes hacia MOP, para que antes de dar la palabra a MOP, también para que haga un cierre, alguna respuesta. También solo comentar que, bueno, este plan sectorial, creo que aquí todos somos conscientes de la gran importancia que tiene para el país para enfrentar los desafíos y sobre todo los objetivos que se plantea la ley, que plantea nuestra ley marco, que plantea la estrategia climática a largo plazo, en materia de mitigación, y yo diría, y sobre todo en materia de adaptación y de ser un país resiliente también al año 2050, a más tardar. Y por lo tanto, claro, es fundamental que este plan sectorial sea, digamos, que habilite y que propicie estas obras, esta infraestructura que se requiere, habilitante, o sea, digo, que habilite y que propicie tanto en obras, digamos, el cambio de paradigma en obras que se ejecutan o que se van a ejecutar y cómo se penalizan medidas de mitigación y adaptación, por lo tanto, pero también en obras nuevas, meramente, por ejemplo, para cómo nuestro país se adapta. Lo conversábamos también hace unos días, y ahí
es fundamental, y esto que quiero llegar, el financiamiento. Siempre va a ser un tema el financiamiento, sobre todo en obras de gran envergadura y que son, digamos, requieren un esfuerzo presupuestario mayor. Y ahí, aparte del fondo financiero que contiene este plan, sobre todo en mitigación, creo que también ver otras formas de financiamiento es fundamental. No lo vi, quizás sí lo contiene en términos de explorar también otras formas. Ahí yo recuerdo, a propósito de una actividad que estuvimos ayer en conjunto con Hacienda y con Cancillería, un proyecto con la CAF y del Fondo Verde del Clima, de fortalecimiento, porque el MOP que se involucra en este proceso es fundamental, porque es de creación, generación y fortalecimiento de capacidades para atraer financiamiento del Fondo Verde del Clima. A nosotros nos ha pasado como país, el Fondo Verde del Clima ha expresado la voluntad de financiar proyectos, obras en adaptación, y no hemos tenido cartera de proyectos. O sea, el año pasado, o a principios de este año, se presentó un proyecto privado que evidentemente no era adaptación, y por lo tanto lamentablemente tuvimos que retrasarlo, pero no había otro proyecto y por lo tanto se pasó una oportunidad valiosa, y eso creo que de aquí en adelante no podemos estar desperdiciando ese tipo de oportunidades, y por lo mismo que este plan habilite y propicie ya la generación y contar con una cartera de proyectos que nos permitan enfrentar de mejor manera la crisis climática, por cierto, es fundamental, y este plan es fundamental para aquello. Así que solo ese comentario. Yo tengo que partir en 4 minutos. ¿Hacemos un cierre entonces? Sí, por favor. Quisiéramos hacer como una síntesis de las distintas y consistentes observaciones, agradecer a cada uno de las consejeros respecto a los aportes y a la voluntad expresada, y también las palabras del subsecretario. Quizás quedarnos con eso último, tenemos esta experiencia de Quebrada Bonilla como un elemento, como punta de lanza respecto a lo que un poquito refería. Respecto a lo que decía Pilar, refuerzo harto el tema de revisar la infraestructura existente amenazada y no solo la dañada. Por eso es importante en el ciclo de vida del proyecto todo lo que es la planificación. Hay una medida específica también, y la podemos profundizar respecto a la red vial crítica. Voy a hacer un breve resumen y ahí doy la palabra a Evelyn, que tiene como el conocimiento más específico. Respecto a lo que mencionaba Rodrigo Esteves, lo del informe financiero, y también lo mencionó el subsecretario. Efectivamente nosotros estamos trabajando, hay un tema ahí de los plazos que estableció el reglamento que no permite o dificulta que en el mismo plan o en el anteproyecto esté incorporado el informe. Estamos trabajando en medidas asociadas a capacitación, a sistemas de monitoreo, a fortalecimiento de capital humano, o sea, en términos en jerga presupuestaria se debería ser gasto corriente, ¿ya? Pero también en inversión asociado a medición y gestión de los edificios públicos MOP para huella de carbono. Entonces esas son como las 4 líneas financieras. Esto es un anticipo, evidentemente no está en el anteproyecto. Agradecer también los comentarios y sobre todo el énfasis que dio Gladys en lo que es ciclo de vida. Y respecto a lo que mencionaba acá a mi derecha Jorge, quería destacar solamente el énfasis que él da en ese segundo escenario, cómo el MOP desde su accionar aporta al país, y efectivamente el MOP es el motor de la infraestructura y del desarrollo del país, y que muchas veces, y nuestra ministra promueve, esto es el motor del crecimiento, el motor del empleo, pero evidentemente es el motor también de la incorporación de estos nuevos conceptos de resiliencia climática, y ya tenemos el guarismo, por así decir, de que un 11% de la inversión pública del año 2024 se invierte en proyectos que consideran criterios de resiliencia y de adaptación y de mitigación. Entonces estamos haciendo también ese seguimiento que permite darle sustento al hecho de que no solamente es crecimiento y empleo, sino también preocuparnos genuinamente de ese segundo escenario. Evelyn. Sí, no, rápidamente agradecerse a todos nosotros.
recorrimos el país un poco conversando con los actores relevantes y nos damos cuenta de lo importante es tener este tipo de conversaciones, porque en definitiva lo que buscamos es que sacar un mejor instrumento. Eso como términos generales. Indicar algunas cosas, por ejemplo, lo que indicaba Pilar respecto al fortalecimiento de la red vial existente. Eso lo estamos haciendo porque salió dentro de los talleres también de la consulta ciudadana. Bueno, mejoremos no solo lo que son dañados por desastres, sino también la que existe. Entonces ahí estamos generando cierto tipo de indicadores y métricas para decir cuál va a ser la infraestructura, qué criterios vamos a utilizar para después, ¿cierto?, hacer todo lo que es el mantenimiento, conservaciones que le llamamos nosotros con criterios de resiliencia. Eso por una parte. Respecto a los indicadores, la economía circular y las métricas de medición, contarles que estamos terminando una consultoría que nos está apoyando, ¿cierto?, en la definición también del plan y estamos generando algunos indicadores, que viene con un pool de herramientas, un poco en la lógica que nos mencionaba Gladys, para efectivamente que esto se pueda permear y podamos tener concretamente cuáles son los indicadores, cuáles son los atributos de circularidad que vamos a ir incorporando en el proceso. ¿Qué más? Respecto a lo que un poco nos decían ¿cierto? De esta coherencia, de las medidas, de los objetivos, también nos han salido los talleres, nos ha comentado el Ministerio del Medio Ambiente, vamos a mejorar y fortalecer los objetivos específicos, de manera que haya una trazabilidad continua, en que podamos mirar, este objetivo responde a esto, un poco poner no tan, ¿cierto? Esto, sostenibilidad, sino mitigación, economía circular, para que no haya duda en qué área de trabajo nos estamos situando cuando hablamos de las medidas. Respecto a los coayudantes, el MIMBU es coayudante nuestro, tal vez se nos pasa en la presentación, pero también nosotros estamos en el plan de ello, entonces ahí hay una sinergia súper potente y específicamente en huella de carbono estamos trabajando con lo que hicimos hace un par de años atrás en Instituto de la Construcción, en donde se definió una estrategia de huella de carbono entre el MIMBU, energía, el MOP, y eso lo tomamos y lo estamos incorporando en la medida de huella de carbono. Últimas dos cosas importantes respecto, bueno, a esta invitación súper interesante que nos hacía Jorge. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Una serie de medidas para integrar algunas temáticas o efectivamente fortalecer? Tal vez ahí indicar ciertas situaciones de base, que estamos en un plan que es a 5 años y una obra pública para que se ejecute al menos pasan 10. Entonces estamos dejando algunas medidas que tal vez van en esta lógica. Todo lo que tiene que ver con servicios sanitarios rurales no está explícito y seguramente vamos a tener que mejorar los aportes de eso, los análisis en medidas de adaptación en el sector que es de recurso agua para las comunidades que están centrales. Y ahí estamos mirando las medidas estructurales, como son las desaladoras, pero las no estructurales también, para fortalecer a las comunidades en el conocimiento y capacitación. Y sí, yo creo que efectivamente hay que dar esa vuelta más interesante de tal vez dejar alguna medida habilitante respecto de esa resiliencia. No quedó tan explícito tal vez, por lo que escucho, respecto a dónde están nuestras amenazas, las tenemos claras, sabemos que son las marejadas hoy día central y sur, fuerte, sabemos que son, ¿cierto?, lluvias intensas y con isotermas altas en la zona central y en la zona norte, y la última, respecto a financiamiento internacional, nosotros estamos con el Ministerio de Medio Ambiente, postulamos al Fondo de Adaptación y estamos en el proyecto de Antofagasta, que está implementado por la CAF, y estamos siempre dispuestos a trabajar, y ahora con mucha mayor fuerza, en Fondo de Verde. Siempre el Fondo Verde del Clima lo hemos visto, pero creo que ahora tenemos una oportunidad para ya llegar a ello, y tal vez no es mala idea hablar de desaladoras, como en esta articulación público-privado que es bien interesante. Un punto que solo en los proyectos de los grandes fondos ambientales, de un acuerdo de priorización de proyectos exitosos de plataformas anteriores. Yo creo que AdaptaClima es un proyecto exitoso del Fondo de Adaptación, entonces debería entrar como un canal más rápido para el Fondo Verde una vez que cierre. O sea, no es como para el próximo año, pero cerrando el proyecto debería postularse una iniciativa que incrementar esa iniciativa, que podría ser otras ciudades, o podría ser las ciertas etapas del proyecto,
Y tal vez ahí... Sí, solo que yo me tengo que retirar. Les agradezco muchísimo, la verdad, muy interesante, hay mucho desafío aquí por delante, pero me quieren matar afuera, así que tengo que ir, pero es María José. Gracias, subsecretario. Sí, quiero tomar la última cosa, Andrés, como que tener las instancias de saber cuándo son los procesos para participar en, por ejemplo, en el Fondo Verde del Clima. Cuando están ustedes ya diseñando proyectos, La invítenos. oportunidad. Invítenos para saber bien esa oportunidad, porque a veces, bueno, será por agenda, por cualquier cosa, no está muy, nosotros al menos no lo tenemos tan claro. O sea, es ventanilla abierta y es un trabajo que hay que hacer. Entonces, el punto focal es el Ministerio de Hacienda. Aparte, esta semana hay una misión del Fondo Verde en esa línea, no sé si lo habían contactado. Ya. No. Ya, bueno, hablemoslo. Sí. Pero súper interesante esa línea. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todas y todos por esta nueva sesión. Tenemos sesión el próximo martes 1 con nuestro último anteproyecto de estos planes, que es energía. Luego nos vienen todos los reglamentos de SVAP. Así que esto, siendo las 9:25, damos por cerrada esta sesión. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Buenas semana. Chao, gracias. Chao, saludos. Chao, chao. Chao. Sobre el fondo